Perfecto, entonces, gracias por... Muy bien, acá ya estamos. Bueno, entonces, eh, nuevamente recordar un poco por si hay alguna persona nueva en el espacio, en el aula. Este tipo de espacios, lo que busca más que ser una charla unidireccional, es poder tener un espacio de reflexión mutua. Y por ello, lo que haré será una propuesta de lectura teológica de uno de los temas. En este caso, un poco vamos a girar la reflexión en torno a la encarnación y la invitación es a que podamos también comentar en el chat si es lo que se suscita, si hay alguna pregunta o un simple comentario. Mire, esto que acabo de escuchar me recuerda a o me hace referencia a otros elementos en la vida cotidiana. Entonces, ese es un poco el enfoque de estos espacios. La idea es que podamos, acercándonos a los fundamentos de nuestra fe, reflexionar sobre cuáles son los llamados que cada uno experimentamos de Dios en los distintos ámbitos de nuestra vida. Entonces, esta charla un poco la hemos planteado desde desde un poco este título de reflexión, el misterio de la encarnación, el amor profundo del Padre por su creación. Y quisiera iniciar señalando que la Navidad, se une estrechamente con el misterio de amor del Padre. ¿Por qué? Porque es el momento en el que recordamos en la Navidad que Dios Padre amó tanto a su creación que nos envió a su propio Hijo. Entonces la encarnación se convierte en un acto de amor. Y lo que celebramos con las No novenas vaya a abrir. No es vaya a abrir. precisamente ese acto de amor. Lo que hacemos es celebrar y recordar cómo es que Dios, desde hace 2000 y tantos años, nos viene amando y sobre todo, y lo más importante será, ¿qué invitaciones nos hace a la luz de ese amor? ¿Cuáles son las invitaciones de Dios Padre a la luz del amor que Él nos expresa? Entonces, un poco la agenda que les planteo, les propongo para el día de hoy en este espacio, es que veamos tres pequeños momentos, los fundamentos del misterio de la encarnación, un poco a la luz de de nuestra propuesta cristiana, también las implicaciones teológicas de ese misterio de la encarnación y finalmente algunos retos en la vida cotidiana para cristianas y cristianos como nosotros que tratamos de vivir a profundidad y con mucha entrega a nuestra fe. Entonces, bueno, un primer momento, recordar algo que siempre hemos señalado. No olvidemos que la fe cristiana católica se fundamenta en tres elementos, como una mesa que tiene tres patas. Un primer elemento es la Sagrada Escritura, un segundo momento o elemento es la tradición y en tercer lugar el magisterio. La Sagrada Escritura es la Biblia, ese es uno de los fundamentos de nuestra fe. Recordemos, por ejemplo, nuestros hermanos cristianos separados, ellos solamente hablan de la Sagrada Escritura. Por eso ellos casi que se saben la Sagrada Escritura, porque ese es el único fundamento de su fe. Nosotros los católicos entendemos que un fundamento es la Sagrada Escritura, pero también la tradición. Por ejemplo, un elemento de la tradición, ¿cuál es? El pesebre. El pesebre es una construcción que se fue generando en la historia. Es decir, por ejemplo, en el año 300, con el año 400 después de la era cristiana, seguramente no se hacían pesebres. No tenemos propiamente vestigios de ellos. Sin embargo, sí entendemos que hacia el siglo XII, siglo XIII, por allí Santo Domingo de Guzmán, empieza San Francisco de Asís, empiezan a hacer estas construcciones del Belén, del pesebre. Entonces, ese es otro fundamento de nuestra fe, la tradición. Y por último, el magisterio. Mauricio, ¿y qué significa el magisterio? El magisterio es lo que las autoridades de la iglesia van determinando. En este caso, por ejemplo, el magisterio hoy en día lo va señalando nuestro Papa León XIV. De hecho, hoy espero que podamos tener un acercamiento a esta propuesta de vivencia de la fe que nos está haciendo el Papa León y que creo que es una invitación profunda para la vida cotidiana. Entonces, esos tres elementos, que no se nos vaya a olvidar,
fundamentos de nuestra fe católica cristiana: escritura, tradición, magisterio. Entonces, un primer vistazo a qué es la encarnación en el cristianismo desde la escritura. Y aquí quisiera, como hemos hecho habitualmente, invitarles por favor a que una persona pueda abrir su micrófono y leer para todos, por favor, estas dos citas bíblicas. La primera de Juan, la segunda de Mateo. Entonces, ¿quién se anima, por favor, a abrir su micrófono y hacer la lectura de este texto? Es que estás enfrente del texto. Ah, caramba. Sí, me parece importante que podamos quitarlo. A ver, déjame ver un momento. Dejamos de compartir. Es que yo también estoy probando acá cómo podemos hacer cositas. Este está buenísimo. Colocémoslo acá. Ahí. Ah, caramba. Ese. ¿Qué Ahí tal ya. ese? Sí, perfecto, ya. Allá Quedó pueden bien. leer. Gracias. ¿Quién se anima? Bueno, señor. Si quieren, leo yo. Por ¿O favor. quién Bueno, quiere leer? no, adelante. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 1, 3, 14. Gracias. Y el siguiente, por favor. Le ¿Sigo pondrán yo? Allá. Sí, Claudia, sí. Emanuel, Oh, bueno, perdón. Quien esté leyendo, bien, pues así. le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Muchas gracias. Miren, acabo de plantear acá el inicio de dos de los evangelios que hemos leído también en estos días y leeremos en estos días de Navidad. Dos elementos que me parece importante rescatar de acá y es eh, ¿qué significa la encarnación? La encarnación es recordar, Juan, el evangelista Juan nos dice, es recordar que en primer lugar, Dios no es un Dios. Acá recordamos básicamente dos principios teológicos fundamentales, eso que la Iglesia ha denominado los dogmas. Dos dogmas importantes. Uno, el Dios en el que creemos es un Dios comunitario, es un Dios Trinidad. Cuando nos persignamos, nos antiguamos también, decimos Padre, Hijo y Espíritu. Ese es uno de los grandes dogmas de nuestra fe. Creemos en un solo Dios, pero tres personas distintas. Son tres personas distintas que hacen comunidad. Y eso es un mensaje hermosísimo. Cada vez que nos persignemos o nos antiguemos, ¿qué nos puede recordar? Muchas cosas, pero una que nos recuerda es que nadie se salva solo ni solita. Dios es comunidad, todos nos salvamos en comunidad. La pregunta entonces será, ¿qué tanto mi comunidad me ayuda a salvarme y salvar a los demás? ¿Cuál es la comunidad primaria? Mi familia. ¿Cómo estamos haciendo para que en mi familia no nos preocupemos solamente por hacer cosas, hacer, sino ser salvación unos y otras? Ese es un primer reto. Y eso es lo que nos recuerda este principio del Evangelio de Juan. Existía el verbo y el verbo estaba con Dios Padre, o sea, había Dios Padre y la segunda persona, el verbo. Y ellos dos estaban y nada se hizo sin el verbo. Pero nos recuerda un segundo elemento que hace parte de nuestro centro cristiano, que hace parte también de nuestros dogmas. Y el verbo se hizo carne. Allí aparece el segundo dogma. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. A lo largo de la historia muchas personas han dicho Jesús es una buena persona, pero no era Dios. Otros dijeron, no, Jesús era Dios, pero nunca se hizo humano. ¿Cómo se va a hacer humano? Dios. Dios, no, no, no. Dios siguió siendo Dios, pero se puso el vestido de humano. No. Nuestra fe nos dice, se hizo, se hace humano. Mantiene las dos naturalezas, logra articular las dos naturalezas. Y eso significa un mensaje hermosísimo para nosotros. San Agustín dirá, Agustín de Hipona, un gran santo, ahorita muy en boga, porque nuestro Papa León XIV es agustino y él menciona mucho a San Agustín. San Agustín decía, Dios, haciéndose humano, nos muestra a los seres humanos
¿Cómo podemos acercarnos a la divinidad? Por eso es importantísima la encarnación. El verbo se hace carne, un elemento aquí que dejo también puesto. Miren que la escritura no nos dice que Jesús tiene cuerpo, porque a veces tendemos a dividir el alma y el cuerpo. Como que todos tenemos alma y lo que hay que salvar es el alma. Y pues el cuerpo hay que organizarlo, pero pues el cuerpo se queda por ahí. No, el verbo se hizo carne. Se hizo carne, carne, lo que somos nosotros. Y me parece así que hay un mensaje hondo, muy actual. Nosotros los seres humanos no tenemos cuerpo, somos cuerpo. Si yo, como cristiana, no vivo mi fe como una unidad entre alma y cuerpo y a veces empiezo a dividir, ojo con eso. Yo no tengo cuerpo, yo soy un cuerpo. Y yo creo que es un llamado profundo, es cómo yo experimento la salvación en mi cuerpo. Y eso significa cuidarnos. Eso significa reconocer que realmente mi cuerpo es el templo del Espíritu. Y no solamente para mantenerlo limpiecito, no, pero también para muchas otras cosas más. Es un templo porque soy cuerpo, pero también es un lugar de la existencia, de la manifestación de Dios. ¿Cómo cuido yo mi corporalidad? ¿Cómo yo cuido la corporalidad de los demás, de las demás? Bueno, primer elemento, el Evangelio de Juan nos recuerda, el verbo de Dios se hizo carne, no tuvo cuerpo, no, se hizo carne él mismo, él es carne. Segundo, el Evangelio de Mateo nos recuerda, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Allí me parece que vuelve otra vez a ponernos en el centro. Jesús es Dios. Recordemos eso más adelante, lo dirá Mateo, lo dice también Lucas. Jesús es el rostro visible de Dios invisible. ¿Usted quiere saber cuál es el rostro de Dios? A Dios nadie lo ha visto. ¿Cómo podemos ver el rostro de Dios? Viendo a Jesús. Y entonces todos decimos, ay, pero Mauricio, pero ya Jesús, pues sí, ya él vivió y él se fue al cielo y ascendió. ¿Y ahora dónde lo vemos? Pues hagámosle caso a lo que dijo Jesús. ¿Dónde me van a encontrar? Dijo Jesús, en los pobres. Y eso va a ser muy importante, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve preso y me visitaste, porque estuve en la cárcel, porque estuve enfermo, porque estuve desnudo, porque, miren, que en el necesitado, ese es el rostro de Jesús. Y ahí yo siempre me hago una pregunta. Jesús quiso decirnos, mire, yo estoy con ustedes, ¿dónde? En los necesitados. Y a veces nosotros cuando vemos a un necesitado, lo primero que se nos ocurre es pensar, "Ah, por algo debe ser que está ahí, ¿no? Algo habrá hecho, ¿no? Entonces, y ahorita hablaremos de eso, ¿no? Jesús que viene a salvar, Jesús no propiamente viene a juzgar. Y a veces nosotros lo primero que hacemos es juzgar antes de pensar en cómo salvar. Entonces, primer elemento de los evangelios que quiero dejar acá establecido, el verbo se hace carne, nos recuerda el primer dogma, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y Dios con nosotros, segundo dogma, Jesús con la doble naturaleza humana y divina. Segundo elemento muy de la escritura. Ahora escuchemos qué dice Pablo sobre la encarnación. ¿Alguien más, por favor, que nos pueda leer este pasaje? Fundamento del misterio. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Nubia. No podemos perder de vista que el pesebre está íntimamente relacionado con la cruz. El pesebre y la cruz son dos momentos muy cercanos, porque esos dos momentos nos recuerdan el modo como Dios se quiso revelar en la historia. ¿Y cuál es ese modo que quiso utilizar Dios? La simpleza del pesebre. Y allí yo creo que invitarles a que pongamos un poco el énfasis. Con el paso del tiempo hemos creado unos pesebres hermosísimos y cuando vamos a visitar pueblos por allí en el altiplano, pues son hermosísimos, ¿no? Entonces los pesebres son gigantes y,
Y a veces yo quedo aterrado porque encontramos pesebres donde la cunita parece cuna de oro. Y se nos olvida que Dios mismo quiso nacer en una parte muy, muy pobre. O sea, ¿a qué olía el pesebre? Eso no olía rico. Es más, o sea, el pesebre es una crisis, es una cosa dolorosa. A mí me parece que el pesebre es un drama. ¿Por qué es un drama? O sea, porque el pesebre nos muestra como una niña embarazada, madre soltera, está con un señor mayor, que es San José, que el hombre todavía estaba en la duda de que será que me quedo con esta o será que no, porque pero este muchachito no es mío. Y entonces, pues, ¿será que lo acojo o no lo acojo? Y además José tampoco era un dichado de hombre adinerado, ¿no? O sea, José era otro pobre de Israel. Y entonces tenemos una niña, madre soltera, con un señor mayor, con unas preguntas profundas y quedarse con ella, que no encuentran, tercero, dónde dar a luz, en el pueblo. Y le toca salirse del pueblo, salirse del orden habitual e irse a buscar un lugar allá a las afueras, maluco, donde nadie quería estar, fue lo único que encontraron. Miren que aquí hay un tema de, en serio, en Jesús Dios quiso despojarse de tantas cosas bonitas que a veces le ponemos para recordarnos que la divinidad se hace transparente en medio de lo simple, de lo sencillo, incluso en medio de los grandes dramas humanos. Y la pregunta será como a nosotros como cristianos, ¿somos capaces de reconocer a Dios encarnándose en los dramas que vivimos? A todos nos encanta ver a Dios en la iglesia, en el Santísimo, porque es hermoso, es bonito, todo el mundo en silencio, todo bonito. Pero yo creo que cuando nació Jesús, pues en ese pesebre había ovejas, vacas, burros, el silencio era lo menos que había. Además del frío tan bárbaro que estaría haciendo, del hambre, del escozor por nacer entre la paja, vaya uno a ver qué tanto pica eso. Eh, Creo que ahí hay un drama que nos lo recuerda precisamente esta escena. Y en ocasiones nosotros hacemos pesebres que nos recuerdan como cosas hermosísimas. No estoy diciendo que está mal que tengamos imágenes bonitas para nuestro pesebre. Eso está muy bien. Pero no se nos olvide un llamado hondo del cristianismo a que nuestro pesebre también debe reflejar los dramas humanos. Y recomendación, quien tenga hijos, nietos, a mí me parece que los niños terminan colocándole ese drama. Cuando hay niños en casa, el pesebre, ¿qué tiene? No solamente las figuritas, sino que tiene Buzz Lightyear, tiene carros, tiene muñecos, tiene robots. Yo creo que los niños terminan animando la humanidad del pesebre, porque colocan otros elementos. Y a veces nosotros somos como, no, niño, no juegue con eso, no eche para allá, déjemelo aquí quietico. Creo que los niños nos rompen esa idea de un cuadro perfecto de la natividad y nos recuerdan este pasaje de San Pablo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Y qué pasó? Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Eso es lo que nos debe recordar el pesebre, es cómo el Dios en el que creemos quiso revelarse y manifestarse en medio de la humanidad por medio también del drama. No solamente de cuando me va bien, de todo está bien, de estoy sano, me va bien en la vida, en los negocios, en la familia, no. Sobre todo en los dramas, en los momentos de dificultad. Segunda invitación que nos hace la escritura entonces, y ahora viene un poco, segundo momento, implicaciones teológicas. ¿Qué significa eso entonces que hemos visto ya en los evangelios y en San Pablo de la encarnación? Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Esto de dónde viene? Del catecismo. Recordemos, nosotros como iglesia, como religión, tenemos un libro que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el catecismo se habla de qué es la encarnación y este es uno de los elementos que plantea. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Acá viene un elemento importantísimo, es el único mediador. Y yo creo que en eso nunca podemos perder de vista. Nosotros le pedimos a San José, vamos con Ignacio de Loyola, todos y todas las personas, buenísima, gente buena que nos recuerda. Pero ¿qué nos recuerda? Que este niñito que nació, ese es el mediador. No hay más mediadores. El único mediador es Cristo. Por eso nuestra fe es cristocéntrica. Por medio de Cristo llegamos al Padre en el Espíritu. En la gracia del Espíritu Santo
Acudimos a Jesús para llegar al Padre. Ese es el camino. Y por eso esa es la Trinidad donde nos enfocamos. La Navidad, el pesebre, nos recuerda nuevamente ese misterio. Es por Cristo que llegamos al Padre. Por eso nuestros ojos están puestos en qué es lo que hace Jesús, cómo lo hace Jesús, para allí encontrar una ruta de plenitud humana. Implicaciones teológicas que son mucho más pragmáticas. Quiero invitar por favor a alguien que nos haga la lectura de esta parte del credo. He tomado una parte del credo, recortándolo del credo largo, ese que llamamos en nuestra tradición el credo largo, es el credo niceno-constantinopolitano, para hacer un énfasis en una parte de ellas. Pero por favor, otra voz, les agradezco que nos puedan acompañar haciendo la lectura total. Tengo interferencia. Ok. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, por la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Gracias, Jime. He tratado de recortarlo para dejar las tres grandes afirmaciones del credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Segundo, creo en un solo Señor, Jesucristo, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Esas son las tres afirmaciones de nuestro credo. Cuando alguien nos pregunta, ¿ustedes en qué creen? Pues mira, nosotros creemos en esto, lo cual me parece siempre muy importante tenerlo presente, porque en ocasiones se nos meten otras cosas. ¿Usted en qué cree? No, pues yo creo en Dios, pero también creo en la sábila porque me dijeron que era buenísima poner detrás de la puerta no sé qué cosa, porque eso ayudaba. A mí me parece que entrar en esas discusiones nos puede confundir. ¿Qué es lo mejor? El credo. Lo que diga el credo, eso creemos. Llevamos repitiendo los 1000 años. Ahí no hay pérdida. ¿Qué nos dice el credo sobre la encarnación? Dos elementos que me parece también muy importante. Aquí ya acudimos a ver la tradición. ¿Recuerdan? Tres fundamentos tiene la fe, la escritura, ya vimos lo que dice los evangelistas, lo que dijo San Pablo. Ahora vamos con lo que dice la tradición y el magisterio. El magisterio con el catecismo y aquí con el credo. Esto es lo que hemos construido en la tradición. ¿Qué dice la tradición sobre la encarnación? Pues lo que dice el credo que Jesús se encarnó primero por nosotros. ¿Para qué se encarnó Jesús? Para separar a los buenos y a los malos. Yo sé que muchas de las veces a todos nos gustaría que los malos paguen y los buenos sean premiados. Eso en el fondo nos encantaría. Pero resulta que Jesús nos encarnó para eso. Jesús se encarnó ¿por qué? Por nuestra salvación. A eso vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. ¿Qué es la encarnación? Es el momento donde Dios nos recuerda cómo quiere salvarnos. Entonces, ¿de dónde se sigue? Que ¿qué es una familia? ¿Qué es una familia católica? Un lugar donde se promueve la salvación de las personas. Eso es una familia. ¿Qué es el pesebre? El pesebre es una imagen tierna, linda, que nos recuerda cómo es que Dios Padre, que nos creó por medio de su Hijo, nos salva en el Espíritu. Miren qué importante entonces se convierte el pesebre. El pesebre es un gran recorderis. Es un gran recorderis sobre cuál es el centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe está puesto en la salvación. Y yo creo que en esta Navidad un elemento muy importante que no podemos perder es cómo no nos distraemos con las lucecitas, las bombitas, los moños y nos enfocamos en la salvación que si nos reunimos en un lugar u otro a hacer la novena, ¿cuál es el punto acá? ¿Hacer las oraciones? ¿O por medio de ello
recordar el llamado que todas y todos tenemos a salvarnos. Y yo creo que se convierte en una pregunta personal. No solamente cómo es que Dios me salva a mí, sino cómo es que yo, cada una de ustedes, cada uno de nosotros, estamos ayudando a Dios a salvar a los otros. Miren qué misión tan hermosa. ¿Cuál es la misión que tenemos después de salir de la oración? ¿Hacer cosas buenas? Pues sí, gracias. Pero yo creo que hay una misión mucho más profunda que simplemente hacer cosas buenas. Y es ayudar a salvar al resto. No entrar a juzgarlos, ayudar a salvarlos. Y eso es una cosa que se recuerda mucho en el matrimonio. ¿Cuál es la misión de los casados? Ser felices, hoy en día, ¿no? Hoy en día todo el mundo dice, si usted se va a casar, es para ser feliz. Yo digo, uy, Dios mío, mal negocio, ¿no? O sea, yo no sé qué hablen acá los casados, las casadas. Pues si usted cree que si usted se casó para ser feliz, me parece que es un negocio muy complicadito porque la mayor parte del tiempo no va a ser feliz. Pero si usted se casa reconociendo que usted lo está haciendo para salvar al otro, que usted no ve en su pareja al enemigo, la persona que me va a hacer daño, todo lo contrario, usted ve en la otra persona un lugar de acontecimiento de Dios, donde sin ser perfecto, Dios lo está moviendo a usted, la está moviendo para que el otro se salve. Y entonces ya nos cambiamos la relación. Ya el tema no es que usted me tiene que cumplir todo lo que me promete, sino cómo es que hago yo para cumplir la promesa de Dios de querer salvarte a ti. Y no solamente al marido, al esposo, a la esposa, sino a todos los miembros de una familia que en esta Navidad recordemos eso, ese misterio de la encarnación como el llamado, la misión que tenemos todos de salvar a los demás. Eso lo dice el credo, por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo. Esa fue su misión. Como en esta Navidad no nos perdemos en los regalos y recordamos que lo importante aquí es ayudar a salvarnos. Esa será una tarea interesantísima. Retos de, entonces, ¿cómo hacemos para salvarnos? Me parece que ahí queda la pregunta, ¿no? Ok, listo. La encarnación nos recuerda que Jesús nos quiere salvar. Dios Padre, por medio de Jesús, nos quiere salvar. Entonces, ¿qué significa la salvación? Acá quiero recordar nuevamente a nuestro querido Francisco, señalando cómo el amor es el centro de la salvación. Francisco dijo en algún momento, el amor de Dios es gratuito. Él no nos pide nada a cambio, solo que lo acojamos. ¿Qué significa que la salvación es, perdón, que el amor es la salvación? Que en la medida en que somos capaces de amar gratuitamente a los demás y a las demás, encaminamos las relaciones que entablamos a la salvación. En primer lugar, voy a plantear solamente dos elementos de esa misión de salvación que surge de la encarnación. En primer lugar, recordar, Jesús se encarnó para salvarnos, no para juzgarnos. Eso ya lo hemos dicho repetidas veces. Lo que busca con la encarnación Dios es salvar a todas y a todos, particularmente a quienes, a los que están perdidos, particularmente a quienes, a los que están más alejados. Esos son los preferidos de Dios. Dios nos amó primero. Eso es un elemento interesantísimo. Dios no me ama y Dios no te ama a ti, Nubia, Moni, Olguita, Yuli. Dios no te ama porque tú seas buena. No. Tú eres buena porque Dios te amó primero. Y para hacerte digna o para hacerte corresponsable con el amor de Dios, Julie, tú te vuelves buena persona. Miren, el orden de los factores importa muchísimo. Los seres humanos, no somos buenos para que Dios me premie. Eso somos nosotros los seres humanos. Que yo hago la tarea para que me pongan 5 y entonces me sienta feliz. No, 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 no. Eso es entre seres humanos. Con Dios la relación es distinta. Dios me ama primero, gratuitamente. ¿Por qué? Porque Él quiere, porque te ama desde que te creó. Creámonos eso. Creámonos que Dios nos ama. Inclusive cuando nos va mal, Dios nos ama. Inclusive cuando metemos la pata, Dios nos ama. Inclusive cuando cometemos errores, Dios nos ama. Dios te ama siempre. Y el recordatorio es ese pesebre. Nos envió a su Hijo. No porque seamos buenos y nos lo merecíamos, no. Porque Él nos quiere mostrar que nos ama a pesar de todo. Dios nos ama primero. Y como Dios me ama, yo me comporto de manera distinta. Entonces ahí uno dice, ay, ¿cómo así? O sea que, pues yo no estoy obligado a cumplir las normas. No, usted no está obligado, obligada. Dios no te obliga. Dios te invita a que te sientas amada
amado, porque cuando yo me siento amado, no soy capaz de dañar a alguien. Miren que eso con los niños se ve mucho. Yo puedo coger a un niño y obligarlo a hacer cosas, pero cada vez que yo deje de mirarlo, el niño o la niña vuelve y hace lo que estaba haciendo. Cuando el niño se siente amado o amada, él ya no hace algo porque sabe que me hace daño. ¿A quién? A la persona de la cual recibe el amor. Dios nos amó primero. La salvación es un don de Dios. Y nosotros los seres humanos nos hacemos dignos por medio de nuestras obras de esa salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús. Las obras del ser humano siempre son secundarias. El primer paso lo da Dios, el segundo paso es la respuesta del hombre. Recordemos, ¿qué es la fe? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe cristiana, la fe, es la respuesta del hombre al amor de Dios. Eso es tener fe. Hay personas que dicen, ¿qué es tener fe? No, tener fe es como concentrarse y hacer que pasen cosas, ¿no? No sé, concentrarse y apagar una vela, concentrarse y hacer cosas. Pues yo no sé, el catecismo nos dice, ¿qué es la fe? Es la respuesta del hombre al amor de Dios. Yo tengo fe. Si yo tengo fe es que yo soy capaz de darle respuesta al amor de Dios. Porque primero he experimentado el amor de Dios. Elemental. Hemos experimentado el amor de Dios. Si no hemos experimentado el amor de Dios, hablaremos de Dios desde las ideas, no desde la experiencia. El pesebre. ¿Qué es el pesebre? El pesebre es una pregunta, es una interpelación. El pesebre es el modo como Dios en Cristo nos recuerda el camino de la salvación. ¿Cómo es ese camino? Pues como el pesebre. ¿Y cómo es el pesebre? Pobre, simple, pequeño, incómodo. Yo creo que una de las palabras que más siento que nos hace falta es eso de la incomodidad. Vivimos un mundo que nos llena de comodidades. El mundo de hoy gira en torno a darle comodidades a los seres humanos. Todo el mundo debe estar cómodo. Y cada vez que yo quiero más comodidad, pago más. Pero yo creo que Dios nos está recordando que los seres humanos no solo somos comodidad. La felicidad no solo es estar cómodo. La felicidad es ser capaz de, incluso en la incomodidad, ver lo profundo del sentido de la vida humana. Ahí es donde está el llamado. Pregunta con la que cierro esta diapositiva. Cuando hablo en esta Navidad, ¿es para salvar a los otros o para juzgarlos? Miren que aquí es una preguntita. Interesante, cada vez que hacemos la novena o porque no pudimos hacerla. No, es que hoy no se pudo porque pues, los niños se fueron a no sé qué, estos se fueron así y más. En esta novena de Navidad, cuando yo hablo en cada uno de los distintos lugares donde estamos, ¿lo hago para salvar o lo hago para juzgar? Que el Señor nos ayuda a ir examinando nuestra vida. Y segundo elemento, retos para el creyente eh, viendo el pesebre, viendo el misterio de la encarnación. La cuna y la cruz son una misma realidad en Dios. A mí esta frase se la atribuyeron por allá a San Agustín, de hecho la alcanza a citar incluso el Papa León XIV. La cuna y la cruz de Jesús fueron hechas con la misma madera. Miren la unidad que hay entre Navidad y Semana Santa. Nunca Jesús sin su cruz, ni la cruz sin Jesús, diría San Ignacio de Loyola. ¿Qué es importante acá? La Navidad y la Semana Santa nos recuerdan el mismo misterio. Dios en Jesús se encarna para salvar a la humanidad. ¿Y cuál es el modo de salvar a la humanidad? Por medio de la cruz. ¿Qué significa eso para nosotros? Que ahí hay un llamado muy profundo a reconocer en medio de las dificultades, en medio de... Y miren que las dificultades no hay que buscarlas. O sea, ay, no, entonces por eso, claro, en la antigüedad hubo personas, seres humanos, que quisieron buscar el dolor y el sacrificio para encontrar allá a Dios. Entonces aparecían los cilicios, aparecían muchas cosas que la gente hacía para martirizarse y ahí encontrar a Dios. Yo creo que hoy en día somos lo suficientemente maduros como sociedad para reconocer que usted no tiene que buscar las dificultades. La vida trae dificultades. Ustedes ya, yo los valoro, las valoro muchísimo, o sea, levantarse todos los días en la semana a las 5:30 de la mañana para conectarse, hacer un rosario y tener la constancia, eso es una dificultad, la tremenda. Pero ustedes lo abordan y lo entregan a Dios, que esto sea respuesta de al amor que siento de Dios, hago esto. Miren que aquí hay un llamado, reitero, en cómo la cuna de Jesús, la madera de la cuna de Jesús nos recuerda a la madera de la cruz. Es decir, el pesebre es el modo como Dios en Cristo Jesús nos recuerda el camino de salvación.
Y acá hay algunas palabras que yo coloco y las dejo allí. Lo simple, lo pobre, lo sencillo. Alguien me decía esta semana una frase que me encanta. Le regalaron a un niño en una caja un regalo muy bonito. Adivinen qué hizo el niño. Pues sacó el regalo, lo dejó por allá y se puso a jugar con la caja. Que yo estoy seguro que quien haya sido papá muchas veces le ha pasado. ¡Qué hermosa lección! Los seres humanos andamos detrás muchas veces de cosas caras, de cosas complicadas, y creemos que ahí está la felicidad. Y la felicidad estaba en lo simple. Ahí hay un criterio que me parece espectacular de Jesús. Jesús nos recuerda permanentemente, mire, haga lo simple, no se enrede. No nos enredemos buscando cosas a ver qué será lo que qué es no, 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 hágalo simple y en lo simple vea lo profundo que hay. Tan simple como una cena con pan y vino. Mire, eso era una cena simple, de hecho una cena bastante pobre, porque si uno iba a ver en el tiempo de Jesús las cenas de Herodes, de los reyes, incluso seguramente de los fariseos y escribas, eran unas cenas muy copiosas, ¿no? Como muchas de las mesas navideñas que son llenas de comida. Y Jesús, ¿qué es lo que nos dice? Mire, yo voy a estar en el pan y en el vino, dos cositas muy sencillas. Si en su mesa solamente hay un vaso con agua y un pedazo de pan, bendito sea mi Dios, esa era la cena de Jesús. Ahí quiere estar Jesús. No hay que hacer natilla, no hay que hacer tanta. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, no, no, pero por favor, claro que sí, bendito sea mi Dios. Si Dios le dio a usted la fortuna de tener con qué comer más cosas, estupendo. Pero no se nos olvide que en lo simple es donde está Dios. Porque si para poder tener esa mesa llena de cosas deliciosas, termino discutiendo con todos los miembros de la familia, ahí algo está pasando. Ahí hay una pregunta. Creo que se nos está perdiendo la experiencia de Dios por quedarnos con lo que no corresponde. La vida humana es un continuo de alegrías, tristezas, frustraciones y gozos. Entonces, tú como cristiana, cristiano, promovemos en esta Navidad desde el pesebre, perdón, vivo la Navidad o promuevo esta Navidad desde el pesebre de Belén, desde lo simple o desde el mercado. Y yo creo que ahí es una pregunta importante. ¿Desde dónde estoy viviendo yo la Navidad? No porque el mercado esté mal. O sea, yo no tengo nada en contra de nada. Yo creo que el tema no es estar en contra de las cosas que se venden. Yo creo que la pregunta es ser, ¿cómo podemos ser desde nuestra experiencia de fe críticos? Y no quedarnos perdidos en las luces, las bolitas, las comidas, el corra para allí, corra para allá. No sé si a ustedes les pasa, pero acá en Cali es frenético el tema. O sea, esto es una locura salir hoy en día. Los trancones terribles, las tiendas, eso es abarrotado. Digo, pero venga, si la Navidad lo que nos recordaba era estar en la casa con los comparta con los suyos. ¿Quién va a estar feliz en una Navidad después de 1 hora, 2 horas de trancón? Nadie. Entonces, ¿para qué se mete al trancón? Quédese en la casa. Rece desde ahí y esté en paz. Eso es lo simple. Dejemos de hacer tanta cosa donde nos perdemos, donde se nos va el buen genio, donde terminamos molestándonos y hagámoslo desde lo simple. Y desde lo simple reconozcamos cómo es que Dios nos ama primero y lo que me está diciendo. Para hacer eso yo no tengo que ir a ningún lado ni aguantarme un trancón de 3 horas. Ni tampoco tengo que ir al centro comercial a hacer unas filas enormes para comprar un carro o para comprar una muñeca. No, no, yo creo que la Navidad es todo lo contrario. Es cómo me quedo con los niños jugando toda una tarde sentado en el piso, en el pesebre, jugando con, yo recuerdo en mi pesebre, mi mamá, yo tenía unos muñequitos de chapulín y demás, y ahí estaban en el pesebre. Esa es la vivencia de la Navidad en lo cotidiano. No quizá con tantas otras cosas que el mercado nos invita. ¿Cuál es la distinción? Discernimiento. Cada uno pídale a Dios que le muestre cómo es que podemos discernir la vivencia de esta Navidad. Miren que ya vamos a mitad de novena, pero todavía nos queda bien un momento muy importante y es como que quiero seguir viviendo esta Navidad. Dos preguntas que dejo para esa vivencia. Cuando estamos en Navidad, ¿salvo o juzgo cuando me reúno con mis seres queridos? Segundo, en esta Navidad promuevo más el Belén o promuevo más el mercado. Quiero cerrar con esta invitación del Papa León, en donde nos recuerda en una de sus catequesis que dio ahorita, la semana pasada, el 15, al inicio de la Navidad, él hace unas catequesis y ahorita voy a colocar en el chat para que quien quiera leer, puede leer esa catequesis, que es una invitación muy bonita a la vivencia de la Navidad. Y él dice, el pesebre es un signo muy importante. Nos recuerda que formamos parte de una maravillosa aventura de salvación, miren.
Es una maravillosa aventura de salvarnos, en la que nunca estamos solos y que, como dijo San Agustín, Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios, para que el hombre, habitante de la tierra, encontrara un hogar en el cielo. Esa es la mejor definición de encarnación que yo encuentro. Dios se hizo hombre para que los seres humanos nos hagamos divinos. Eso es el pesebre. Es recordarnos cómo es que Dios se hace humano para que nosotros nos hagamos divinos. ¿Por medio de qué? Del camino de la pobreza, de la sencillez, de las menos arandelas y más encuentro humano profundo. Difundan este mensaje y mantengan viva esta tradición. Son un don de la luz para nuestro mundo, que necesita desesperadamente seguir teniendo esperanza. Gracias, gracias de verdad a todos ustedes por su compromiso. Los bendigo cordialmente a ustedes y a sus familias. Feliz Navidad. Pues que en esta mañana este llamado a la esperanza desde la vivencia de la Navidad sea precisamente en cómo podemos vivir desde la alegría, y eso es muy importante. Este mundo está lleno de malas noticias. Uno prende el noticiero y es terrible. Nuestro país está pasando una crisis terrible, pero es el mundo entero. Todo por todo lado. O sea, la capacidad que tenemos los seres humanos de hacernos daños es impresionante. Y el único motivo, muchas de las veces, desafortunadamente, es el egoísmo, la envidia, la avaricia. Tanto muerto que hay en este mundo por plata. Terrible, terrible. Yo creo que es un llamado a que nosotros, los que tenemos fe, pongamos la vista en otro lado. No para entrar a juzgar buenos y malos, para salvarlos a todos. Yo creo que la pregunta en Navidad, esta Navidad es cómo nosotros podemos salvar a todos estos violentos. Esa es la pregunta. No es, ay, a todos los malos que los encarcelen. Hay muchos líderes y lideresas que hacen eso. A los malos hay que encerrarlos. No, yo creo que el tema no es de encerrar, es cómo podemos hacer que esta gente experimente el amor de Dios. A ver si cambian. Porque ese es el llamado que tenemos. Que todas y todos cambiemos desde nuestra experiencia de amor, amor de Dios. Muchas gracias. Voy a colocar este link precisamente de la catequesis para este finalizar de año. Y paro acá un momento y quiero ahora abrir un poco nuevamente, como es costumbre, brevemente comentarios, preguntas, todo es absolutamente válido en un espacio como estos.